Bienvenidos al webinar sobre búsquedas bibliográficas en PubMed. Mi nombre es Guadalupe Fontana y junto con la bibliotecaria Mariela Rodríguez somos parte del área de formación de usuarios del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba. En el día de hoy les explicaremos cómo utilizar la base de datos PubMed. Para comenzar, nos gustaría contarles un poco sobre qué es PubMed. Esta es una base de datos especializada en ciencias de la salud que cuenta con más de 30 millones de referencias bibliográficas que se desprenden de diferentes bases de datos. Es un sistema de búsqueda desarrollado por el National Center for Biotechnology Information de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y nace con el fin de brindarle acceso a artículos, documentos y toda información perteneciente al área de las ciencias de la salud al público en general. En cuanto a su cobertura y alcance, las citas de PubMed provienen principalmente de campos de biomedicina y la salud y de disciplinas relacionadas como las ciencias de la vida, las ciencias del comportamiento, las ciencias químicas y la bioingeniería. Aproximadamente desde el siglo XVIII se pueden encontrar artículos o documentos que hayan sido publicados y PubMed está relacionado con lo que es PubMed Central, que es una base de datos de artículos en acceso abierto que también pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Antes de comenzar con la utilización de PubMed, queremos comenzar con cómo empezar a posicionarse frente a una búsqueda bibliográfica. Los siguientes pasos son los pasos a seguir para poder alcanzar resultados óptimos, resultados concretos al momento de realizar una búsqueda. En primer lugar, es importante resumir el tema en una o varias frases cortas. Esto es así porque uno tiende a buscar como frases completas, como una oración o con todo lo que nosotros necesitamos, cuando en realidad al realizar una búsqueda en bases de datos es mejor separar y seleccionar los conceptos claves, por lo que primero es importante reducir el tema que vamos a tratar para luego seleccionar los conceptos claves dentro de esas frases. Cuando hablamos de conceptos claves, estamos hablando de lo que en el área se conoce como mesh o DEX. Los mesh son el tesauro que utiliza Medline, ¿ok? Es un vocabulario controlado que contiene descriptores utilizados en las bases de datos. ¿Qué son los descriptores? Los descriptores son todos aquellos términos específicos que se utilizan para caracterizar un artículo o un documento y que permitan luego que al momento de realizar una búsqueda recuperemos los artículos que tengan dichos descriptores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un descriptor es neoplasma. Entonces, al momento de que alguien sube a una base de datos un artículo que trata sobre los neoplasmas, ese artículo tiene que estar caracterizado, por decirlo de alguna manera, indizado, es el término que se utiliza, con el término neoplasma, para que así cuando alguien consulte la base de datos en busca de artículos, de archivos, documentos con dicho término, ese documento aparezca en la búsqueda, ¿sí? En inglés se los conoce como MESH, Medical Subject Headings, y en español se habla de DEX o descriptores en ciencias de la salud. Cada registro de PubMed tiene asignados estos descriptores y así definen la manera exacta del tema que analiza. Por ejemplo, si en el texto se utiliza la palabra flu o la palabra gripe, el descriptor o mesh correcto es influenza human, ¿sí? Que es el término aceptado por el tesauro mesh. ¿Qué pasa? PubMed pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, por lo tanto, los descriptores que utiliza están en inglés. Para saber el descriptor correcto en inglés,
lo que yo les recomiendo es primero buscar el descriptor en español y luego, dentro de la misma base de datos, buscarlo en inglés. Esto se hace a través del portal regional de la Biblioteca Virtual en Ciencia de la Salud, que es este que ven aquí. Acá tienen un buscador general que no es el que nos interesa en este momento. Nosotros estamos interesados en aquí en este botón que dice Dex Image. Una vez que ingresamos, vamos a tener una caja de búsqueda en la cual vamos a escribir el término o tema que nos interese. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el cáncer, colocamos la palabra cáncer y va a ver que nos brinda todos los términos, todos los descriptores relacionados con el cáncer. A mí me interesa el cáncer de pulmón, por lo que selecciono el primer término que me aparece. Una de las cosas que deben tener en cuenta es que si hacen Enter, no les va a realizar la búsqueda del término, por lo tanto, siempre selecciónenlo con el cursor del mouse, ¿sí? Entonces, yo selecciono cáncer de pulmón y aquí me va a aparecer un término, el descriptor en inglés, ¿sí? Van a ver que en esta caja les va a explicar un poco sobre qué trata el término, sinónimos, las categorías relacionados, restringir búsqueda, pero lo que a nosotros nos importa es este término, porque con este término vamos a realizar luego la búsqueda en PubMed, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ese término, vamos a realizar el siguiente paso en nuestra búsqueda. Y el siguiente paso es verificar los sinónimos y las traducciones al inglés de esos conceptos. Tengan en cuenta, vuelvo a repetir, que esto es traducciones al inglés porque PubMed utiliza descriptores en inglés. Es importante verificar los sinónimos porque algunas veces, si bien están los descriptores que se utilizan en las diferentes bases de datos, a veces también podemos utilizar términos más coloquiales, como por ejemplo lung cancer, en vez de lung neoplasm, que era la opción que nos daba ahí. Entonces, es importante conocer estos sinónimos porque también lo podemos utilizar en nuestra ecuación de búsqueda. Esto nos sirve para aquellas ocasiones en las que nuestra búsqueda sea tan específica que no consigamos los artículos que necesitamos o que los que se recuperan no son acotados a nuestra búsqueda, entonces podemos utilizar sinónimos o traducciones para ampliar nuestra búsqueda y para obtener mejores resultados. Una vez que verificamos los sinónimos y las traducciones al inglés de estos conceptos, vamos a construir nuestra ecuación de búsqueda. ¿Qué significa construir nuestra ecuación de búsqueda? Para ello, utilizaremos los operadores booleanos. Estos son palabras o símbolos que nos van a permitir conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos, lo que a su vez nos permitirá ampliar, limitar o definir las búsquedas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, ya dijimos, verificamos los términos, verificamos los sinónimos, verificamos el texto, la traducción en inglés. Entonces, ahora nosotros debemos establecer conexiones lógicas entre estos términos, entre estos conceptos, para poder definir, limitar o ampliar nuestras búsquedas. Particularmente, vamos a estar hablando de 3 operadores booleanos que son los que más se utilizan en PubMed. Siempre deben escribirlos así como aparece en la diapositiva, siempre deben escribirlos en mayúscula. AND es el primero y lo que se obtiene al utilizar AND entre dos términos es que los resultados van a contener ambos términos de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar cáncer de pulmón en adultos mayores, lo que yo voy a tener que poner es, entre paréntesis, cáncer de pulmón, cierro paréntesis, AND en mayúscula, abro paréntesis nuevamente, adultos mayores, cierro paréntesis. ¿Por qué se pone entre paréntesis cada uno de los
conceptos. Porque si yo no pusiera esos paréntesis, no me lo tomaría como que fuera un concepto único, sino que me lo tomaría como que cada palabra va por separado. Y lo que nos interesa acá es que nos recupere textos que hablen de cáncer de pulmón, no que hablen de cáncer y del pulmón y de adultos y que en el texto aparezca mayores, sino que sea cáncer de pulmón, adultos mayores. ¿Sí? Entonces, al utilizar and, todos los artículos que recuperen van a contener ambos términos de la búsqueda. ¿Sí? No les va a traer artículos que no contemplen ambos términos. El siguiente operador se llama OR. Este es muy útil para los sinónimos. ¿Sí? Los resultados van a contener cualquiera de los términos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo les daba el ejemplo en inglés, que se puede decir lung cancer o lung neoplasm. Entonces, al momento de escribir, yo voy a poner el primer término entre paréntesis, no cierro el paréntesis, pongo OR, y ahí recién pongo el segundo término y cierro el paréntesis, porque al ser una ecuación de o uno o el otro, se los va a armar de esa manera. Finalmente, el que sigue es not. Y en este caso, los resultados excluyen por completo el segundo término, el término que venga después del not. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero toda la información relacionada con cáncer de pulmón, pero no aquella que hable de jóvenes adultos. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir entre paréntesis, cáncer de pulmón, cierro paréntesis, not, y abro el paréntesis, jóvenes adultos, cierro el paréntesis. De esta manera me va a recuperar todo artículo que hable sobre cáncer de pulmón, menos aquellos que hablen sobre cáncer de pulmón en jóvenes adultos. Aquí tenemos un ejemplo de búsqueda. Los SEMS, o Selective Estrogen Receptor Modulators, ahí tenemos que son sinónimos, ¿sí? Entonces se pone dentro del mismo paréntesis. Disculpen, este OR debería estar en mayúscula. Una vez que yo tengo esos sinónimos que me interesan, le pongo AND, ginecología entre paréntesis porque es un término, y not aromatasa. ¿Por qué? Esto me va a recuperar todo aquello que se refiera a estos moduladores relacionados con la ginecología, pero que no contemplen el término aromatasa. Bien. Ahora pasamos a los diferentes tipos de búsqueda que podemos tener en PubMed. Principalmente son dos: la búsqueda simple y la búsqueda avanzada. La búsqueda simple nos va a servir cuando trabajemos con solo un tema, cuando busquemos por autor o cuando tengamos el nombre de la publicación que estamos buscando. PubMed va a realizar la ecuación de búsqueda de manera automática, por lo tanto no vamos a tener que poner paréntesis, no vamos a tener que utilizar operadores booleanos, simplemente colocamos el término o el nombre del autor o la publicación que estemos buscando. Esto se realiza de la siguiente manera. Esta es la página de inicio de PubMed, ¿sí? De acá yo haría la búsqueda simple, ¿sí? No voy a usar paréntesis, no voy a usar operadores booleanos, no voy a utilizar nada. Yo simplemente pongo mi término, que era el que habíamos buscado en la BBS. Entonces voy a poner lung neoplasm, que era el término que teníamos, y le pongo buscar. Y ahí me va a traer todos los resultados que tengan este término, ¿sí? Como ven, es un número muy alto, son 292.000 resultados, así que esto es lo que les va a traer la búsqueda simple. El otro tipo de búsqueda es la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada,
Si ya vamos a trabajar con los términos mesh, con más de un término mesh, vamos a utilizar diferentes estrategias de búsqueda, vamos a aplicar filtros y otras opciones. Entonces, para realizar esta búsqueda avanzada, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la misma página de PubMed, pero esta vez, en vez de ingresar nuestra búsqueda acá, la vamos a buscar acá donde dice avanzado. Entonces, como verán, tenemos estas cajas para crear nuestra ecuación de búsqueda. Entonces, por ejemplo, mi primer término va a ser Lung neoplasm, que era el término que me había dado el tesauro. Entonces yo le pongo añadir. Como verán acá, simplemente el primer término le pongo añadir. Y luego puedo elegir si lo que voy a poner a continuación va a tener una relación de AND, o sea que los dos términos aparezcan en el texto, de OR, o sea que ya sea que uno o el otro término aparezca, o de NOT. En este caso, yo voy a poner lung cancer, que podría ser utilizado como un sinónimo, entonces le voy a poner que lo añada como OR. Entonces, ven, acá ya automáticamente me creó mi ecuación de búsqueda, ¿sí? Entonces, una vez que yo estoy contenta con esos términos, con las relaciones que creé, las relaciones lógicas entre esos términos, le voy a poner buscar. Realiza la búsqueda y van a ver que tenemos un gran número de resultados, ¿sí? ¿Y por qué tenemos más resultados que antes? Porque ahora incluimos también lung cancer. Antes, recuerden, con la búsqueda simple solamente pusimos lung neoplasm. Ahora vamos a poner también el otro término. Entonces, me recupera muchos más. ¿Qué pasa con esta información que tenemos, que es una cantidad enorme de información? Empezamos a filtrarla, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a filtrarla para que esto nos permita reducir los resultados y acotar nuestra búsqueda. Estos filtros que están acá en la presentación, que tenemos filtros por año, por la disponibilidad del texto, el tipo de artículo, periodo, idioma, especie, sexo, la materia, la edad o la revista científica en la que fueron publicados, son los filtros que en PubMed vamos a tener a mano izquierda, ¿sí? Entonces acá empezamos con los filtros de tiempo. Si hacen clic en este botón que tiene las dos flechitas como para expandir, les va a mostrar todos los resultados que hay en términos de año. Fíjense que el primer resultado es del año 1855 y el último se está por publicar, es para el año que viene, 2021. Entonces, yo acá lo que puedo hacer es, bueno, a mí me interesan solamente aquellos artículos que hayan sido publicados en los últimos 5 años. Puedo tomar esta barra y lo llevo hasta el 2015, ¿sí? Y ahí van a ver que reduje la cantidad de 300.000 a 100.000 resultados, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, bueno, ahí ya reduje bastante la cantidad. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a reducir por otro lado. Si quiero que sean libros, según el tipo de artículo, yo puedo elegir si sean libros o documentos, si fueran ensayos clínicos, metaanálisis, reseñas sistemáticas, ¿sí? Puedo elegir la edad, puedo elegir que solamente me brinde aquellos artículos que traten sobre jóvenes adultos. Entonces, al aplicar ese filtro, vamos a ver que me lo redujo aún más. Ya ahora tengo solo 3.795 resultados. Puedo elegir el idioma, puedo elegir solo humanos o en otras especies, ¿sí? Y aquí vemos que tenemos filtros adicionales. Y en los filtros adicionales
vamos a tener el tipo de artículo, van a ver que tienen bibliografía, autobiografía, dirección, legislaciones, tienen diferentes tipos de artículos que para que ustedes los puedan seleccionar, primero tienen que seleccionarlos de acá. Entonces, por ejemplo, si después yo quiero aplicar el filtro, uno de los que no salía ahí era protocolos o estudios observacionales o que sea antes de la impresión. Entonces yo lo selecciono y sigo. El siguiente es especies, que pueden ser humanos, otros animales. Idiomas, pueden seleccionar del listado de idiomas que les interese. Si quieren que se pueda elegir por sexo, la materia, en qué tipo de revista de base de datos o revista científica se encuentre, ¿sí? La edad. Y acá yo tengo seleccionadas estas, pero también quiero que me aparezcan en mi búsqueda estos. Entonces, una vez que yo aplico eso, aquí van a ver que me cambió y ahora yo puedo seleccionar protocolos. Entonces selecciono protocolos y me va a salir que protocolos para jóvenes adultos, solamente hay 16 resultados, ¿sí? Incluso vean que ya se cambió el tiempo, porque desde el 2017 al 2020. Y como pueden ver, les muestra los 16 resultados relacionados con esa búsqueda específica. Acá arriba siempre les va a mostrar los filtros que ustedes aplicaron, ¿sí? De esa manera ustedes pueden controlar, bueno, si la búsqueda por jóvenes adultos de 19 a 24 años no está rindiendo sus frutos, bueno, lo pueden ampliar y cambian que sea adultos de 19 a 44 años de edad, ¿sí? Entonces, bueno, de acá pueden ir jugando con esos filtros, lo cual va a beneficiar su búsqueda. Volvemos a la presentación. Seguimos. Ahora bien, llega el momento de interpretar los resultados. ¿Sí? Ya vimos cómo realizar una búsqueda simple, cómo realizar una búsqueda avanzada, cómo luego empezar a filtrar. ¿Sí? Así que ahora vamos a interpretar los resultados que obtenemos de la búsqueda. Como les estaba mostrando anteriormente, esto es lo que ustedes van a ver al momento de realizar una búsqueda. ¿Sí? Una vez que ya ingresaron al menos un término y realizaron la primera búsqueda, van a ver esto. En primer lugar, van a ver las opciones para guardar las búsquedas, que luego les voy a explicar una por una. En segundo lugar, van a ver el orden y el formato de los registros. ¿Sí? Los pueden organizar por los que más se acerquen a los términos que ustedes están buscando, por fecha de publicación, los pueden organizar de diferentes formas. Aquí van a ver el número de resultados. Esto es importante tenerlo en cuenta por lo mismo que les decía. No podemos ponernos a analizar 350.000 resultados. Entonces, es importante ver, porque si son muchos, bueno, pensamos maneras en las cuales podemos afinar nuestra búsqueda, y si son pocos, pensamos estrategias por las cuales podemos expandir, ampliar un poco nuestra búsqueda. En cuarto lugar está el panel de filtros, que ya se lo había mostrado, y en quinto lugar está el resumen de los artículos. ¿Sí? Aquí, inicialmente, lo que les va a mostrar es el título, los autores, la publicación, la revista científica en la cual fue publicado, ¿sí? Y empieza a mostrar parte del resumen del artículo. Observen que hacia la izquierda de cada uno de los artículos de los documentos van a tener un cuadradito. Esto les va a servir luego para guardarlos o para mandarlos por email, ¿sí? Así que eso se los voy a explicar, se los voy a mostrar luego. Una vez que yo obtengo los resultados y elijo uno, dos o más artículos, lo que voy a pasar a ver es la estructura de los registros bibliográficos. Yo selecciono el primer artículo que tenía ahí y esto es lo que yo voy a ver a continuación, una vez que yo entro a cada uno de los artículos. En primer lugar, me da todos los datos de la publicación. Primero, sé que es una reseña. Después, sé la revista científica en la cual fue publicada, el año,
el número, el volumen, el número, las páginas y además tengo el identificador digital de ese artículo. Algo que tienen que tener en cuenta es que si bien hay muchos artículos que están en acceso abierto, como esto que ven acá que dicen artículo gratuito, va a haber otros artículos que no estén en acceso abierto. Nunca se queden con las ganas de saber, de leer ese artículo. ¿Sí? La biblioteca cuenta con un servicio de búsqueda bibliográfica y de documentos, por lo que si en algún momento en alguna de sus búsquedas les hace falta un artículo que no está en acceso abierto, pueden pedirlo tranquilamente a la biblioteca completando el formulario que se encuentra en nuestro sitio web. Bien, ¿qué necesitan para completar el formulario? Principalmente esta parte de arriba que diga la publicación científica, el DOI, el título del artículo, los autores, y con eso ya lo podríamos recuperar. En tercer lugar, tenemos el resumen y las palabras claves. No todos los artículos tienen palabras claves, por lo tanto, no todos tienen palabras claves ni resumen, perdón. Por lo tanto, bueno, esto puede variar. Lo que sí es importante prestar atención a las palabras claves, ya que en el caso de que nuestra búsqueda no haya sido muy fructífera, podemos ver las palabras claves utilizadas en algún artículo en específico como para después ampliar nuestra búsqueda, ¿sí? En cuarto lugar, vamos a ver los enlaces al texto, que en este caso, al ser un artículo gratuito, directamente podemos entrar ahí, vamos a poder acceder al texto completo. Si no está en texto completo, de todas maneras les va a mostrar el link a la página o el sitio en donde se encuentra alojado dicho artículo y de ahí van a poder recuperar también los datos. Y en quinto lugar son acciones extras que tenemos, como por ejemplo citarlo, marcarlo como favorito, compartirlo ya sea en Twitter, Facebook o compartir mediante link. Bien, vamos a ver ahora cómo guardar y exportar una búsqueda, porque una vez que yo ya realicé la búsqueda, la filtré, decidí que hay 3 artículos que me interesan de esa búsqueda, ahora necesito guardar y exportarla. En primer lugar, podemos guardar una búsqueda con este botoncito que dice ahí Save, guardar, ¿sí? Y lo que nos va a generar este botón es un documento de texto en el cual vamos a tener las citas de los 3 artículos que yo elegí. Recuerden que les dije que al lado de cada uno de los artículos hay una cajita para marcarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvemos a nuestra búsqueda. A mí de estos 16 artículos que me arrojó la búsqueda, yo voy a seleccionar solo los primeros 3 que son los que me interesan. Entonces, cuando yo voy acá a guardar, me da la opción de guardar todos los resultados de esta página, guardar todos los resultados o solamente enviarme mi selección, que son los 3. En este caso, son 16 resultados, por los que si ustedes eligen todos los resultados, no va a ser ningún problema. Ahora, traten de no poner todos los resultados cuando tengan más de 100 artículos o incluso menos, cuando tengan ya más de 50, porque les va a generar un artículo en el cual, un documento en el cual tengan 50 referencias que quizás no todos les sirve. Entonces, siempre asegúrense que acá esté seleccionado por la selección, ¿sí? Que son los artículos que ustedes eligieron. Luego el formato, siempre así resumen y se crea el archivo. Cuando yo creo el archivo me va a descargar un documento de texto y ahí voy a tener todos los archivos que yo necesite. La siguiente manera de guardar o de exportar una búsqueda es a través del email.
Y esta es la que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando se lo mandan al email, les va a llegar un email en el cual están todos los links, todos los enlaces a los artículos, ¿sí? Entonces no tienen ni que copiar y pegar, simplemente hacen clic sobre el artículo y los va a llevar a el artículo que ustedes querían guardar, ¿sí? Y acá tengan cuidado con el formato. Bien, de vuelta, en esta búsqueda solamente tenemos 16 resultados, tenemos 3 resultados. Entonces, si nosotros pusiéramos que nos mande con el abstract, no sería un problema porque nos va a generar un email con 3 artículos y cada artículo con su abstract. Ahora, si yo hago una búsqueda de 20 artículos o de 30 artículos, 40 artículos y a todos les pongo en el abstract, les va a llegar un email muy largo, muy grande y quizás un poco confuso. Entonces, yo recomiendo que siempre pongan simplemente la versión corta del registro, ¿sí? Se lo envían y después, una vez que eh, lo ven, pasan a buscarlo en PubMed, ¿sí? Entonces se evitan el tener que estar viendo a través de todos los resúmenes que se les envió por email. Se lo envían por email y van a recibir, si son pocos ítems, los van a recibir súper rápido. Ahora sí son más de 30 o más de 40, por ahí puede que tarde un poquito el email, pero no más de 5 minutos. Bien, entonces teníamos guardar la búsqueda, mandar una búsqueda por email y la última opción son estos extras. Y estos extras que son un portapapeles o bibliografía de colecciones, se los voy a mostrar directamente en PubMed. Bien, acá tenemos la opción, esta opción es enviar a. En enviar a tenemos varias opciones para poder guardar nuestro listado de bibliografía, los cuales nos interesan. La primera opción es la de portapapeles o clipboard, ¿sí? Que cuando yo selecciono guardarlo en el clipboard, automáticamente me genera el registro y me lo guarda. No tengo que estar logueado en PubMed, no es necesario. Pero ¿qué pasa? Estos artículos solamente van a estar acá guardados durante las próximas 8 horas si es que yo no voy a seguir realizando búsquedas. Entonces, luego de 8 horas de inactividad, estos artículos se pierden, ¿sí? Por lo que es importante que tengan en cuenta que si guardan en el clipboard, en el portapapeles, deben asegurarse de que en 8 horas los vuelvan a ver y si no, los van a perder, ¿sí? Las otras opciones que tenemos son la de bibliografía y colecciones. Y para estas dos opciones es necesario crearse una cuenta en PubMed. La cuenta la pueden hacer con su misma casilla de Google, no tiene ningún costo, es totalmente gratuita y al momento de ingresar, yo por ejemplo ya la tengo junto con la biblioteca de medicina, con el email de la biblioteca de ciencias de la salud. Entonces al ingresar, automáticamente ven que ahí ya me aparece mi usuario. Entonces, en este momento yo puedo ingresar a mi tablero, este dashboard es tablero, y acá me va a permitir ver todo lo que yo he guardado en algún otro momento, ¿sí? Entonces, me va a decir mi actividad reciente, me va a mostrar mi bibliografía. Entonces, si yo tengo una cuenta, puedo guardar dentro de mi bibliografía todos los artículos que me interesan. Y en este caso no van a pasar 8 horas y se van a perder, sino que queda guardado como si fuera una estantería, como por ejemplo las que hay en EBSCO y Libro. Entonces yo acá tengo todos mis artículos que en algún momento guardé en mi biblioteca y puedo accederlos en cualquier momento desde acá, ¿sí?
Para eso sí es necesario tener la cuenta, pero es para lo único que es necesario tener la cuenta. Para acceder a los textos de PubMed Central, para acceder a el portapapeles o para realizar una búsqueda, no es necesario tener la cuenta. ¿Sí? Eso siempre ténganlo bien, bien seguro porque a veces uno dice, bueno, para realizar la cuenta, para realizar una búsqueda necesito la cuenta. Y no, fíjense que yo todo el momento que realicé la búsqueda la hice sin ingresar y obtuve los resultados que ustedes mismos vieron que obtuve, ¿sí? Dos cosas importantes que no les había mencionado y que es importante que lo sepan. Hay artículos que van a estar en acceso abierto y hay artículos que no. ¿Cómo los van a identificar? Por esta leyenda que tiene acá abajo. Si dice Free PMC Article, significa que están de manera gratuita en PubMed Central. Una vez que ustedes entran a ese artículo, aquí a mano derecha, van a ver que dice PMC Full Text, Free Full Text. Entonces, de ahí pueden ingresar directamente a verlo en en PubMed Central, ¿sí? Como pueden ver, me muestra toda la página del artículo, me muestra todo el artículo completo, ¿sí? Lo pueden ver acá. O también pueden, acá arriba, en los formatos, pueden descargarlo, ¿sí? Como PDF. Esto va a ser siempre y cuando tenga esta leyenda que dice Free PMC Article, ¿sí? Lo otro que puede decir es Free Article, como este caso que tienen acá, que solamente no dice que está en PubMed Central, pero dice que está en formato gratuito. Entonces, entran ahí y van a ver que nuevamente tienen también los textos, los enlaces para el texto completo. Entren, hacen clic ahí. Y van a ver que aquí tienen el artículo, ¿sí? Y aquí tienen para descargar el PDF. Siempre tengan en cuenta esto porque muchas veces hay artículos que están en acceso abierto, entonces directamente ya ustedes los pueden descargar sin necesidad de solicitarlos a la biblioteca, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que si acá abajo dice Free PMC Articles, los pueden acceder de manera gratuita sin tener la cuenta de PubMed, simplemente acceden. Un tip que les doy que puede serles interesante es el uso de esta herramienta que ven acá que se llama Copernio. Es algo que recomendamos siempre cuando se realizan búsquedas bibliográficas. Y esta herramienta, que es una extensión de Google, lo que permite ver es si el artículo está en alguna base de datos en acceso abierto, ¿sí? Entonces, todo artículo que tenga este loguito verde, por ejemplo en PubMed, significa que va a poder accederse de manera gratuita. Entonces, la mayoría van a ser estos artículos que dice artículo en abierto, ¿no? Pero a veces hay artículos que no tienen ese texto y sin embargo sí están en acceso abierto. Entonces tengan en cuenta esta herramienta, se llama Copernio, que les puede servir para saber si el artículo está en acceso abierto o no. Bien, y bueno, con eso concluimos la presentación de PubMed. Espero que les haya sido de utilidad. Algunas de las preguntas que fueron surgiendo durante el seminario es si es necesario tener la cuenta para descargar los artículos en texto completo. Y como les comentaba, si el artículo está en texto completo en PubMed Central, no es necesario tener una cuenta, simplemente deben entrar al link que se encuentra en la mano derecha una vez que ingresen el artículo
y de ahí van a poder acceder al texto completo. Hay muchos artículos que nos pueden, o artículos o otro tipo de documentos que nos pueden solicitar y que en el caso de que lo necesiten, nos envían el formulario de solicitud de búsquedas bibliográficas o de documentos específicos. La mayoría van a estar en nuestras bases de datos, pero hay veces que no todo el material está disponible en las bases de datos a las que está suscrito en la biblioteca. De cualquier manera se los estaremos comunicando, pero no hemos tenido problemas hasta ahora para compartir, para obtener la información que necesitan. Otra de las preguntas es si a través de MyLoft se puede ingresar a PubMed. Y sí, efectivamente, también se encuentra dentro de las bases de datos listadas en PubMed, en MyLoft, por lo que si desean ingresar a través de MyLoft, pueden hacerlo y los va a redireccionar a la página inicial de PubMed. Por cualquier consulta, recuerden que la biblioteca cuenta con el servicio de asesoría personalizada, a través del cual los usuarios de la biblioteca pueden acceder a una asesoría sobre un tema en específico sobre el cual requieran una explicación o que necesiten ayuda para utilizar alguna base de datos, para realizar citas bibliográficas, para lo que necesiten. Por lo que ese sistema también está abierto, les estaremos enviando por email el link para las asesorías en caso de que lo necesiten. Y bueno, les agradecemos que hayan participado en el día de hoy de nuestro webinar.